Hola, bienvenidos a Multiversum Comics, a una edición más de Diálogos 2 in 1. Y en esta ocasión tengo una invitada de un medio distinto que no habíamos abarcado, pero en que también se suelen conversar y platicar los cómics. Me refiero a Instagram, con la invitada, pues, Joana, del perfil Geeksienta. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a este diálogo muy interesante que tenemos. Primero, ¿me podrías platicar un poquito de tu perfil de Instagram y de ti? ¿Qué es lo que haces ahí? Sí, pues yo soy ingeniera, trabajo de eso, vivo de eso. Y bueno, el mundo de los cómics siempre ha estado en mi vida presente, más que nada como desde los 16, 17 años. Pues empecé a meterme en todo este mundo gracias a las películas de Marvel y todo eso. Entonces yo como que no me quería quedar con solo lo que veía en la pantalla y empecé pues a investigar y todo y una amiga me llevó a una tienda de cómics y quedé enamorada. Yo ni sabía qué agarrar, no sabía ni qué comprar ni nada porque llegué pues solo con ciertos nombres, pero digamos que pues es todo un mundo, ¿no? Si tienes que investigar un poquito antes. Y ya empecé pues a comprar algunos, empecé a investigar más y todo. Y luego pues empecé a comprar, digamos que las historias que iban saliendo aquí en México de la editorial. Digamos que las primeras series y todo eso que yo junté, pues creo que fue la de Fairy Tail de Marvel Sí. y posteriormente la de Avengers vs. X-Men. Ujú. Ajá, esas fueron como las dos primeras series que me compré así completas. Y ya, y posteriormente no me gustó Marvel, entonces me cambié a DC con el universo New 52. Empecé a leer como un poquito antes de ese universo y ya posteriormente que empezó todo esto, pues empecé a comprar las series de Batman y de Mujer Maravilla, de Justice League. Y me quedé con DC. Ya la verdad es que ya leo casi puro DC. Y también me volví muy fan de pues, novelas gráficas ya con un tono más serio, que fueron como llegando o que yo encontraba en librerías y así. Y bueno, pues el perfil lo hice porque la verdad o sea, no tengo muchos amigos con los cuales hablar de este tema, ¿no? Y salió la película de Justice League War, Apocalypse War. Yo estaba muy emocionada, estaba como, ya la quiero ver, qué va a pasar, no sé qué. Y la vi y no tenía con quién hablar y yo estaba como, no, es que está muy buena y estaba como muy impresionada por todo lo que había pasado. Y me metí como a Facebook, como a un grupo y ya como que yo empecé a hablar y dije como, pues voy a hacer mi perfil en Instagram, que es como la plataforma que yo más uso, y voy a empezar a subir pues mi colección porque estoy muy orgullosa de ella, que está ahí arriba, es esa. Eh, y voy a empezar a ver y quiero hablar, ¿no? Quiero que alguien me responda literal como toda mi emoción y enojarse o alegrarse, pues al leer un cómic. Entonces, prácticamente hice el perfil por eso y también porque soy adicta a las playeritas y todo eso de superhéroes. Entonces, también como ver todo ese tema, ¿no? Que es muy padre el mundo del cómic, que es súper amplio y hay como para todos gustos, pero sí, prácticamente fue por eso el perfil. Bueno, es una historia que creo que coincide con mucha gente, porque pues, en mi caso y creo que en varios de mis compañeros también se inició el canal, en este caso en YouTube, porque Ujú. pues queríamos platicar de las historias y pues no teníamos Sí, amigos que fueran de esa misma onda. Y ya después sí, vas conociendo gente y eso enriquece las mismas lecturas. Como bien mencionabas, pues eres en general más fan de DC Comics, así que cuando te invité al programa, pues me propusiste varias historias de DC Comics y sí, elegí una que es relativamente reciente, aunque ya casi cumple 20 años, pero bueno, es sí, ya digamos que casi. moderna, y me refiero a Superman Red Son, que originalmente fue Sí, publicada en el año 2003.
Esta historia nos va a permitir platicar de varios pequeños subtemas interesantes, a su vez de pues, indagar directamente en el cómic y la versión animada, que es muy reciente. Esta historia pertenece a una línea o a un tipo de historias que DC ha hecho desde casi su creación, unos años después, que ha tenido diferentes nombres, ha tenido más o menos seriedad, pero que se ha mantenido bastante constante. Es un tipo de línea que permite mucha libertad creativa y genera historias de todo tipo. Originalmente pues sí, como el tipo de estos cómics se les llamaba historias imaginarias, Imaginary Stories, que pues más o menos, o sea, no es una línea como tal que se formara como lo que sería posteriormente que fuera un subsello, sino que algunos autores le ponían literalmente Imaginary Story en la portada, resaltando que no era un cómic en continuidad. Esto, lo que más o menos se coincide que empezó fue en 1942 y duraron hasta 1986, hasta la crisis original, o la crisis más grande que inició todo, ¿no? Este tipo de historias, pues, evitaban, obviamente, el lastre de la continuidad y contaban muchos tipos de conceptos. Algunos de los más destacados serían Superman Cartoon Hero, que básicamente es el primero, Lois Lane Superwoman, que creo que es uno de los pocos que conozco. También está The Amazing Story of Superman Red and Superman Blue, que a algunos les sonará ligeramente familiar porque es un concepto que se utilizó después en los 90 tras la muerte de Superman, el Superman azul y rojo, y Atomic War, que era de Captain Marvel, ¿cómo se le llama? Bueno, a Shazam, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba originalmente. Sí, es que antes sí era, bueno, empezó como Capitán Marvel y posteriormente fue cuando fue la división y Marvel, digamos que se apropió de ese nombre y también ellos crearon su Capitán Marvel. También está The Bride of Batman y bueno, un montón más. Son muchas historias, que en general la mayoría son de Superman, porque pues en esos tiempos era el personaje más emblemático, pero en una escala muy grande. Hoy en día sigue siendo un personaje importante, pero obviamente Batman creció muchísimo. Y la última historia que podemos considerar, bueno, que la misma editorial considera la última historia imaginaria, es una obra muy importante de Alan Moore que se llama Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿qué le pasó al hombre del mañana? Que seguramente a muchos ya les es más familiar, porque pues sí, hay, digamos que es más accesible en ediciones de encontrar y también es más mencionada por mucha gente, así que seguramente la ubican. De aquí, posterior a la crisis, o sea, bueno, cabe hacer una pequeña aclaración, DC al principio no tenía un multiverso, sé que hoy en día los caracteriza mucho eso, pero al principio no lo tenían. Sus historias eran como independientes. En cierto modo Marvel fue la que empezó con esta onda del universo compartido y DC al ver que pues funcionaba y generaba buenas ventas, pues lo empezó a implementar a lo largo de los 60, 70. Esto fue lo que generó todo el desastre que para arreglarlo por primera vez se dio la crisis en las Tierras Infinitas. Cuando pasó la crisis original, se puede decir que quitaron todos los otros mundos y se quedaron solo con una Tierra. Después de la crisis original solo había una línea narrativa. Esto iba a simplificar las cosas, aunque rápidamente se volvió a generar un desastre. Y como había pues interés en contar otras historias, nació ahora sí un sello en forma que ocuparía el lugar de las historias imaginarias, que son los Elseworlds. Los Elseworlds, digamos que el primer Elseworld simbólico es Dark Knight Returns, no tiene el sello ni es con esa intención, pero se ve que no está en continuidad, obviamente. Y el primer Elseworld como tal es Gotham by Gaslight, una historia bastante interesante que ahorita, bueno, comentaremos un poquito de ello. Aquí pues quiero abrir, ahora sí que pasarte el micrófono para preguntarte qué te parece las historias imaginarias y los Elseworlds como conceptos. ¿Qué te parecen? Pues a mí me gustan, siento que le dan un toque muy único al personaje, porque siempre vemos, digamos que al mismo personaje siguiendo la misma historia o con los mismos villanos, o digamos que en una situación muy general, ¿no? Pero casi siempre es como la misma. Y en cambio en las historias imaginarias, pues literal es, ¿qué pasaría si tal personaje le ocurre esto, ¿no? Que es totalmente diferente a la historia que vienen contando. Entonces siento que es de mucha imaginación y a mí en lo particular sí me gustan, aunque sé que a muchas personas no les agradan, ¿no? Como que crea ese tipo de confusión en la gente, pero es que también empiezan a sacar como demasiados, ¿no?
O sea, siento que luego se emocionan con el mundo, con las historias imaginarias. Y fue lo que le pasó a DC y por lo que tuvo que hacer la crisis, porque ya no sabía qué hacer con tantas historias, ¿no? Que los personajes ya llevaban un camino, pero al mismo tiempo había una historia que le ocurría a otro y pues se les ocurrió la crisis, ¿no? Y aparte, siento que hasta ahorita ya hay como ¿cómo se le dice? Ya hay un orden, digamos, en esas historias y ya tienen como un poco más de claridad, ¿no? Después de, ¿cuántos crisis son? Como tres Bueno, y o sea, un bueno, son flashpoint, bastantes, algo pero las así. más que cambian, digamos así definitivamente, pues son básicamente 3 o 2, Ajá, pero sí hay bastantes crisis en sí. los últimos años. Sí, entonces pues siento que ahorita ya es como un poco más de orden. Ya pues tenemos el mapa del multiverso y todo eso que nos ayuda a guiarnos un poco. Y también con los Elseworld me gustan mucho. eh, Siento que le dan otra perspectiva al personaje y pues uno como fan le gusta ver, bueno, a mí me gusta ver precisamente eso, como un cambio en la actitud del personaje y que lo llevan a otro enfoque, más que nada. Eso siento que le da mucho valor al Elseworld. Lo que mencionas es importante. Yo en lo personal creo que los Elseworld y las historias de ese tipo son una oportunidad muy interesante, ya que curiosamente en varios capítulos de esta sección he mencionado o he criticado el asunto de que el hacer tanta continuidad generalmente es un defecto o un vicio del género de superhéroes mismo. Y este tipo de historias o sellos dan libertad creativa por un lado y también dan más accesibilidad para algunos lectores. Los Elseworld generalmente se caracterizan por ser historias autocontenidas, que perfectamente puedes leer y terminar, y muchos son muy buenos gracias a esa contención. Mucha Ujú. gente a veces no se acerca al cómic de superhéroes porque parece imposible saber por dónde entrar. Sí, Es como tú claro. mencionabas, es muy difícil. Pero ¿qué tengo que leer antes? ¿Qué tengo que leer después? Sí, ¿Por qué hay 4 series de Superman diferentes? Cuentan cosas diferentes, cuentan cosas lo mismo. O sea, ujú, sé que es un muro de entrada muy grande para nuevos lectores. Y el medio sí. mismo requiere nuevos lectores constantemente. Así que los Elseworld en ese sentido cumplían la función de ser accesibles para tanto nuevos lectores como gente que le interesara el género, pero que no le tuviera mucha fe a las series continuas de la Sí, continuidad principal. y aparte siento que muchos Elseworlds son de un tono más serio, o sea, dan una seriedad al personaje y como un trasfondo como psicológico a veces, por ejemplo en Batman Dark Knight Returns, es un Batman pues más viejito, ¿no? Que ha pasado por muchas cosas, pero que también ya tiene como un sentido más serio de hacia dónde va y por qué hace las cosas. Y eso también me gusta mucho, porque ya no solo es como pelear con el villano, sino ya es como meterse uno consigo mismo primero y ya después ver qué va a hacer. Y siento que los Elseworlds han hecho mucho, digamos que esa parte psicológica o por lo menos como de origen en los personajes. Entonces también por eso me gusta mucho. Y ya para la gente que sea un poco más purista con la continuidad, pues de hecho los Elseworld con el paso del tiempo se han integrado a la línea principal de una u otra manera, de formas que ya platicaremos en un ratito, pero pues incluso han aportado mucho a series continuas recientes. También ahorita comentaré algo de eso. En Elseworlds tenemos muchos ejemplos. Como ya mencioné, está Gotham by Gaslight, que básicamente es una historia de Batman en la época victoriana, y en donde se enfrenta a Jack the Ripper, o a Jack el Destripador, que es uno de los más famosos y uno de los mejores, que a mí me gusta bastante. Por ejemplo, también está el primero que llevó el título de Elseworld como tal es Holy Terror. De ahí otro muy famoso es Batman Red Rain, que es cuando se enfrenta con Drácula y Batman pues se Ujú. vampiriza literalmente. De hecho, la Sí. portada es muy icónica. También otro famoso es In Darkest Night, que es básicamente Batman obteniendo el anillo de Green Lantern. Otros más que podemos encontrar son Batman Reign of Terror, que se refiere a la época del terror en Francia después de la Revolución, pero en el Ujú. contexto de Batman, ¿no? También está iJoker. Yo nunca lo he leído, pero por el título supongo que es una referencia a iRobot, una historia de ciencia Ujú. ficción. Y justamente por lo que viene la premisa es una historia futurista,
como han visto, Batman es creo que el que más tiene, es el personaje que más jugo le sacaron en Elseworld, aunque Superman también tiene bastantes. Por ejemplo está A Nation Divide, que es Superman en el periodo de la Guerra Civil estadounidense. The Darkseid, que se refiere a Superman cayendo en Apocalypse y siendo criado por Darkseid. Ese suena interesante, de hecho. Last Son of the Earth, que es esta curiosa la premisa porque básicamente es cambiar, simplemente voltear las cosas. Superman sale de la Tierra porque va a explotar hacia Krypton. O sea, el terrícola es el que llega al Krypton como el alienígena. Como pueden ver, todos los conceptos son llamativos y interesantes al menos. Y obviamente uno de los más famosos que agrupa a todo el universo pues es Kingdom Come. E incluso ahí está el Flashpoint original, que seguramente muchos desconocen, pero ahí está el Flashpoint original. Y como pueden ver, muchos cómics son obras de muy buena calidad. Precisamente la libertad y el espacio pues, más personal permite que muchas de estas obras sean incluso joyas u obras maestras. Aunque también hay bastantes que son malitos porque es muy fácil que simplemente se queden como con el envoltorio y no le den buen contenido. En el caso que nos ocupa hoy, pues creo que estamos del lado de los buenos, de los que sí vale la pena leer. Sí. Y pues no sé si tú quieres comentar cuál es tu Elseworld favorito o los que más recuerdas. Pues Kingdom Come es una joya. Visualmente es hermoso ese cómic con el arte de Alex Ross. La historia es muy buena, me gusta mucho y siento que, bueno, yo lo tengo como muy preciado ese cómic más que nada. ¿Y qué otro Elseworld? Pues el que vamos a hablar hoy también es de mis favoritos totalmente. Y creo que es que no sé si se considere Elseworld el de All Star Superman. Según yo sí, porque ya está bajo el sello de Black Label, pero Pues no, no o sea, sé. no estaba como en sello de Elseworld, es que All Star era como un sello aparte que también contaba historias independientes con un equipo estrella. En ese caso era Morrison y Quietly, y el de Batman Ujú. era Miller y Jim Lee, pero pues sí es otra tierra imaginaria, digamos, entre comillas. Sí, sí, es que te digo que no sé si es como Elseworld, porque no iba como en la línea, pero a mí All Star Superman pues también me gusta muchísimo, muchísimo esa serie. Sí, pese a tener la línea como tal, DC muchas veces sacó historias que pues, entraban en la línea pero no estaban en la línea. Una que recuerdo bastante y me gustaría Sí. recomendar mucho a quien vea esto, y a ti si no lo has leído, es una que se llama Ujú. Superman Secret Identity, que es de Kurt Busiek. Es una pequeña miniserie de 4 números que tiene arte de Stuart Immonen. Es una historia muy divertida, interesante y bien hecha, en donde pues básicamente es un mundo normal, es nuestro mundo, donde hay Ujú. un chico que se llama Clark Kent, pero que es una persona normal. De hecho, no existe ningún superhéroe, existen los cómics, o sea, es como nuestro mundo literal. Y Okay. este joven normal obtiene los poderes de Superman de repente, digamos, y de ahí empieza la historia, ¿no? Es una Ah, obra que a ya. veces no es muy mencionada, pero es muy buena. Sí. Relativamente es una historia de origen, entonces pues bueno, pueden checar esa recomendación pequeña. Mientras hacía el esqueleto de este capítulo me di cuenta de que DC entre sus tradiciones tiene una muy curiosa de que cuando tiene ciertas líneas o conceptos a veces los deja morir lentamente, como que no los cierra de repente, sino que se Sí. van muriendo poco a poco y ya de repente pues los cierra cuando ya no queda más, ¿no? Esto ha pasado con Vértigo, también pasó con la línea Wildstorm y pasó con los Ujú. Elseworld. La época dorada de los Sí. Elseworld fue en los 90, en los 2000 alcanzaron a salir algunos, pero ya iban siendo cada vez menos y pues ya no se le daba tanta importancia, hasta que por ahí de 2009-2010 ya cerró la línea. Y hoy en día digamos que lo que recupera la esencia de los Elseworld pues es el DC Black Label, Sí. que la obra yo creo más destacable hasta el día de hoy es la de Batman White Knight, que es de Sean Murphy. Sí. No sé cuáles otras haya, pero esa es la más popular, supongo. Pues sí, está White Knight. Te digo que All Star Superman ya está catalogada en Black Label. ¿Y qué otra he visto? La de Mm, Batman Damned no es de esa línea, la de Azarelo sí, también. sí, sí, esas. Sí, creo que son como las únicas que se me vienen ahorita a la Mm. cabeza. Y tras haber platicado un poco de estas líneas, nos permite conversar, digamos, del siguiente subtema,
donde tenemos un concepto de DC que precisamente nació a finales de los 90, que hizo algo con los Elseworlds. Me refiero al concepto del hipertiempo. El hipertiempo es un concepto ideado por dos escritores muy importantes y similares, pero diferentes entre sí a la vez, que son Mark Waid y Grant Morrison. Este concepto nació en 1999 en la serie The Kingdom, que es una secuela fallida de Kingdom Come. O sea, pretendía ser la secuela, pero como no funcionó muy bien, la sacaron de continuidad, entre comillas. Aquí pueden ver cómo así de fácil DC se hace bolas de nuevo con incluso una línea paralela, ya tiene algo que no está en su misma continuidad. Entonces, por eso siempre las crisis y todo se van, o sea, siempre arreglan el desastre y vuelve a pasar el desastre. Quién sabe cómo. Morrison y Waid son autores similares porque ambos aprecian mucho el género de superhéroes y ambos conocen mucho el género de superhéroes, pero lo interpretan de maneras diferentes. Morrison tiende a ser más complicado y a usar conceptos más alocados, más fumados. Wade es un poco más clásico, es incluso a veces muy ñoño para algunos. Y el concepto del hipertiempo se refiere a una capa extra de lo del multiverso. ¿A qué me refiero? La forma más fácil de entenderlo, porque si es toda una maraña de cosas, es imaginarnos que pues el multiverso principal que conocemos es como un río caudaloso grande, y a los lados van saliendo muchos ríos pequeños que a veces se entrecruzan con ese río y a veces están completamente pues ajenos a él. Estas líneas son como líneas temporales que coexisten en el mismo plano y a veces se tocan, pero generalmente están separadas. Aquí les dejaré un pequeño dibujito donde pueden ver que en DC existe el multiverso, luego está el hipertiempo y luego está el megaverso, que es el multimultiverso. Sí. Y por supuesto ahora con Metal, aparte del multiverso, tiene su versión oscura y en 50 años va a haber 50 esferas más arriba de eso, porque así Sí. es la editorial. Este concepto, digamos que subsana los errores de continuidad que son inevitables en la editorial. Muchos están a favor porque pues sí permite que todas las historias sean válidas o que existan, que no se borren de la continuidad. Y a otros no les gusta porque es una forma fácil, entre comillas, de evitarse pues, los líos de la continuidad. No sé, ¿tú qué opinas, Joana? ¿Te gusta o no te gusta? A mí, digamos que no me gusta que no respeten el multiverso. O sea, es como ya hiciste el multiverso, ¿por qué no sigues ahí, no? Ya dijiste que son 52 tierras, ¿no? 52 diferentes, pues, pequeños universitos, ¿no? Tienes todavía el hipertiempo y ahorita todavía tienes un multiverso, ¿no? Que según está debajo de todo este multiverso. Y, y entonces ya uno dice como, es que ya después va a haber un multiverso de multiversos, o sea, ya van a ser 52 multiversos, ¿no? Entonces como que siento que a veces no respetan muy bien eso y que por eso todo el tiempo están haciendo crisis o algún tipo de arreglo en digamos que en las continuidades y uno como lector ya luego ya ni sabe qué está leyendo, ¿no? Y no sabe de qué tierra es o luego tienes que investigar, ¿no? Y por ejemplo, también lo que decías del hipertiempo, cuando son, digamos que historias que van sucediendo paralelamente, eso siento que se ve bien. Si alguien ha leído Injustice, ahí se puede ver ese efecto que son dos tierras, pero que va, o sea, que está sucediendo casi lo mismo en las dos. Entonces, es como un ejemplo para quien no esté como muy familiarizado con este término. Y siento que lo hacen bien, o sea, el hipertiempo sí me gusta que haya como historias paralelas, pero del multiverso siento que a veces no lo respetan y eso como que a mí me causa conflicto. Ujú. No sé, a ti sí te gusta que haya como todo este relajo y que tengas que ir al mapa a buscar y todo eso. O sea, me parece un concepto interesante y bien ejecutado, pues creo que sí subsana muchos de los errores que tiene el género en sí mismo, y no solo por culpa del género, sino por culpa del tiempo y los autores y los Sí. editores y
las películas, o sea, todo afecta a las historias, ¿no? Aunque, como mencionabas, el multiverso se ha movido muchas veces y el hipertiempo se ha movido aunque no tiene tanto tiempo existiendo. ¿A qué me refiero? Sí. O sea, en origen el hipertiempo venía a sustituir el multiverso, porque cuando salió el hipertiempo no había multiverso, porque fue entre la crisis del 86 y la crisis del Ujú. 2006, que era el tiempo en que no había los mundos separados. Sí. Supuestamente para simplificar y ya hicieron otro concepto más complicado para enredar de nuevo, pero bueno. Llega la crisis Infinite Crisis, que vuelve a generar el multiverso, que como no les alcanzó, digamos que la historia de Infinite Crisis, Morrison con Final Crisis todavía lo sintetiza más. Y por un tiempo los editores de DC dejaron el hipertiempo de lado. Y luego viene Flashpoint, y viene Convergence, y viene Rebirth, y viene Ajá. Dark Knight Metal. Y aparte tenemos Sí. Multiversity, que es como una crisis fuera de las crisis, que, por ejemplo, Multiversity Morrison hizo lo que pudo para ordenar el desmadre, pero pues ya de nuevo está desordenado y parece que Metal lo va a Sí. ordenar. Y Pero es que, o sea, retomando lo que dijiste, o sea, siento que antes las crisis sí las hacían espaciadas, ¿no? Dejaban muchos años, digamos que entre crisis y no sé, como desde los 2000 para acá, cuántas diferentes líneas hemos tenido, cuántos nuevos tierras hemos tenido, las crisis que ha habido y que, por ejemplo, pues ahorita con Metal están intentando arreglar, pero yo la verdad no soy muy fan de Metal, ujú. pero como que sí están intentando arreglar y ya tener como una sola línea, porque, bueno, ya, no sé si ya leíste Metal. ¿Ya lo Sí, leíste? sí, sí. Que, o sea, ahí ya destruyeron varias tierras, ¿no? Entonces ya es como, de esa tierra ya no va a salir otra historia porque ya, pues ya no hay nada, ¿no? Ya desapareció. Entonces yo siento que por eso, por ahí va a ir Metal y vamos a acabar igual con una sola tierra o solo con unas tierras por ahí, pero ya no digamos que las 52 que están plasmadas en el multiverso. Sí, y esto por lo que, o sea, bueno, mi percepción personal, o sea, también estos conceptos de multiverso ya entró en el ciclo del género mismo y ahorita van a volver a lo mejor a reducirlo lo más posible para simplificarlo y en 10 Sí, años van a volver a abrir el multiverso para tener de nuevo todas las tierras, ¿no? Y después otra vez van a simplificarlo y así se va a ir porque pues, es lo que pasa, ¿no? Con estas editoriales. Y bueno, lo que venía comentando del hipertiempo, que fue como quitado del canon, entre comillas, luego ujú, a mediados de la década, pues que pasó de los 2010, otra vez se retomó, otra vez, y hoy en día coexiste el hipertiempo con el multiverso, que es lo que les explicaba de las esferas, por decirlo así. sí, Un evento donde pueden ver eso del hipertiempo y de hecho pues se borran varias líneas de tiempo, es Convergent, que literalmente pues también hacían lo mismo de destruir ciertas líneas y todo. sí, Pero bueno, todo este embrollo pues nos permite ver que los Elseworlds, siendo parte del hipertiempo, se integraron a la continuidad pues principal o al multiverso. Así, ya después, por ejemplo, del trabajo de Morrison con Multiversity, vimos que en este caso Superman Red Son ya no solo era una historia paralela, sino que era una tierra, que tiene su numerito y todo, que para este momento no me acuerdo cuál es, pero en la pantalla van a poder ver cuál tierra es. sí, Y así, no todos los Elseworlds más o menos tienen como que ubicado qué tierra es o a dónde pertenecen. E incluso una cosa que recuerdo con cierto cariño es que durante Rebirth, las series de Superman explotaron este concepto porque no recuerdo si eran Superman o en Action Comics, creo que eran Superman. De repente aparecían Supermans de otros lados y ujú, pues sí, jugaban con ello. De hecho, el Superman de Red Son aparece en la serie de Superman Rebirth en algún punto. ujú, Entonces, pues sí, o sea, obviamente bien utilizado es algo muy creativo que favorece a las historias y es entretenido, pero sí. precisamente es un embrollo tan grande que es muy fácil perderse y que termine todo revuelto. No sé si quieras comentar algo más de este desbarajuste de líneas y tierras y todo. Ah, pues solo que si eres muy fan de DC, de seguro ya tienes como tu mapita, ¿no? Del multiverso y si no, te recomiendo que lo tengas. De todas maneras, es muy interesante
ese, me acuerdo perfecto, pues que es prácticamente un cómic, ¿no? Literal que se llama Multiverso. Ujú. Pues echarle una leidita y pues ahí viene el mapa y más o menos te explica y pues siento que eso es como para darte una guía, ¿no? De todo lo que ocurre y lo que ocurrió de todo este universo de DC. Y ya con todo este contexto, pues llegamos a nuestra historia de hoy, nuestro plato principal, Superman Red Son. Como ya mencionaba, se publicó en 2003, justo pues, en la primera mitad del año. Fueron solo 3 números, de un tamaño un poco más grande del habitual. Supongo de estos que se les denomina Prestige, que son como los de 50 páginas. Y tenemos un equipo creativo pues bastante interesante. En los guiones está Mark Millar, un autor británico que muchos quizá lo consideran muy moderno porque sus obras más famosas son de los 2000, pero curiosamente pues viene casi del mismo tiempo de la invasión británica de DC, porque él Sí. empezó a escribir a finales de los 80, aunque llegó digamos que ya como que en la segunda ola de escritores británicos, porque empezó a trabajar en DC Comics por ahí del 94, 93, por esos tiempos. Y a diferencia de muchos otros autores que llegaron y pues explotaron por sí solos, Miller llegó cobijado por otro gran autor, uno de los nombres más grandes de la industria, que es precisamente Grant Morrison. Morrison fue su maestro prácticamente durante gran parte del primer periodo creativo de Miller. De hecho, en muchas de esas etapas, pues co-guionizaban y muchas de las ideas más interesantes de Miller, pues las ha tomado de ese periodo y fueron herencia de Morrison, ¿no? En este periodo tenemos, por ejemplo, su etapa en Swamp Thing, donde con Morrison la empezó y luego Miller siguió solo. También está una pequeña etapa en Flash que hicieron los dos juntos tal cual. También está un cómic que siempre me ha llamado la atención, pero todavía no lo he leído, que se llama Aztec The Ultimate Man, que me llama la atención porque o sea, el título y la apariencia del héroe pues es como haciendo referencia a los aztecas, ¿no? Entonces, siendo una historia de Morrison, no sé qué me puedo esperar, entonces me llama la atención, quiero conocerla, ¿no? Y bueno, hay incluso otras historias, incluso una en Marvel, que también están ambos, y aunque para el periodo en que salió Red Son ya no estaba este apadrinamiento, pues Redson todavía tiene influencia de Morrison, como ya platicaremos más adelante. Miller ya posteriormente, pues en DC hizo cosas interesantes como su etapa en Authority, y cuando digamos que salió no muy bien de DC, pues en Marvel explotó como una superestrella, justo le tocó como este cambio narrativo y abrir líneas interesantes. Fue uno de los arquitectos de los Ultimates, haciendo Ultimate X-Men y los Ultimates propiamente. Y pues, ha hecho muchas historias superventas. Yo creo que las más populares son Man Logan y Civil War. Sí. Ganó tanto reconocimiento por esas historias cortas que pueden atraer a casi cualquiera, que ya le dio, digamos que el suficiente peso para irse de las editoriales grandes y formar sus propias historias, en lo que se denomina el Miller World, que podríamos decir que comenzó con Wanted y pues ha seguido con Kick-Ass, con Jupiter's Legacy, con Reborn y demás, ¿no? Es un autor que tiene una obra bastante amplia, aunque pues, bueno, aquí viene, digamos, la siguiente parte. Es un tanto polémico, y por ejemplo, para mí no es un autor que le tenga mucho aprecio, de hecho es un autor que Ujú. yo muchas veces considero sobrevalorado. Autor como, o sea, ¿cómo hago un paralelismo para ir rápido con esto? O sea, es como blockbuster, o sea, vende historias que le llaman la atención muchas veces a la gente que va iniciando, pero no tienen tanto contenido realmente ya analizándola. Digamos que la primera etapa de su carrera es la más brillante en cuestión de conceptos y de cosas llamativas, pero a partir de Civil War y todo eso, ya encontró una fórmula que le favorece mucho a simplemente vender, 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 y pues ya no hace nada más, ya no propone. Y aquí solamente aclaro que tiene como 3 años que no leo nada de él, así que no sé si hoy en día está escribiendo de una mejor manera. No sé, ¿tú qué opinas de este autor? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué te parece? Pues yo lo conocí en Civil War. Yo ahí fue la primera historia que yo leí de él y me gustó, ¿no? Porque obviamente es un choque entre superhéroes y todo. Y dije como, ah, bueno, ok, este autor estaba bien.
Y el otro que leí fue Old Man Logan, que también me gustó, pero es que es Logan, o sea, es Wolverine, le puede sacar demasiado jugo a ese personaje, ¿no? Y yo creo que honestamente la historia que más me gusta pues es esta, Superman Red Son. Siento que es una joya, bueno, este cómic, pero en sí de que yo haya leído mucho de él, la verdad no, o sea, he leído lo que hizo en Marvel, lo que hizo en DC, pero de ahí en fuera, por ejemplo, Kikas, pues solo he leído algunos, no he leído toda la serie, ¿no? Entonces, no lo considero de mis favoritos, no lo considero de mis no favoritos, o sea, de los que no me gustan. Solo es, para mí, es como un autor bueno, ¿no? Es como hasta ahí y ya. Ujú. Y del apartado artístico tenemos un caso curioso, porque tenemos dos dibujantes que trabajan entre sí en tres números de una forma un poco extraña, ahorita diré por qué, y que son dibujantes no tan, o sea, no tienen tantos trabajos a sus espaldas, no son dibujantes que ubiques así tan claramente. De hecho, Superman Red Son es su obra más conocida y la más resaltable en ese sentido. Por un lado está Dave Johnson, que él generalmente es portadista. Por ejemplo, fue portadista de 100 Bullets, una obra de Azzarello que seguramente conoces, ¿no? Que a ti que te Sí, gusta bastante Azzarello, pues creo que sí. probablemente es su obra más popular, ¿no? O su insignia, ¿no? También fue portadista de una de las etapas de Punisher Max, ya después de Garth Ennis, y ha sido portadista de títulos de Batman y demás. O sea, generalmente es portadista, casi no dibuja. Cosa extraña porque por lo normal cuando un artista solo hace portadas es porque no es muy bueno narrando, pero en este caso, al menos el trabajo en este cómic sí es bueno narrando, entonces no sé por qué solo Sí. hace portadas. Pero bueno, ahorita platicamos de él un poquito más. Del otro lado tenemos a Killian Plunkett, que él sí tiene un poquito más Ujú. trabajo en cómic en interiores, pero un tanto más alternativos. O sea, no tanto son como licencias, pero sí son alternativos. ¿Por qué? Porque trabajó en cómics de Star Wars cuando era de Dark Horse, en cómics de Aliens, que todavía pertenecen a Dark Horse como licencia, y por ahí tiene una historia llamada Unknown Soldier junto a Garth Ennis, que está en Vértigo. Tiene más trabajitos, pero tampoco es un dibujante que tenga tanto recorrido. Y en los colores tenemos a Paul Mons, que es un colorista que ha estado principalmente en muchos títulos de Fantastic Four y también bueno, a tiempos más recientes seguramente lo ubican porque es el que está o estuvo en la etapa de Hulk de Al Ewing, que es la más, pues es muy mencionada hoy en día porque parece que es bastante buena. Y bueno, este es el apartado artístico. Vamos a comenzar platicando un poquito del arte y luego hablaremos de la historia en general. Okay. En el arte, yo generalmente odio cuando hay este tipo de situaciones en que pues, no hay un solo artista, porque es raro que logren sincronizarlos. O sea, por poner Ujú. un ejemplo random de Superman, hay un evento de los nuevos 52 llamado Superman Doom, que son muchísimos números y el arte es diferente y choca muy fuerte porque hay artistas muy buenos y artistas muy malos y simplemente no son similares siquiera en estilo. Entonces, eso es uno de los puntos que le baja pues, calidad a la historia en general. En este caso, Johnson y Plunkett son artistas, cada uno tiene su estilo, pero sí son similares, o sea, tienen como que están en un mismo barco, no son muy disímiles, tienen el tipo de arte que es ligeramente cartoon, pero también mantiene cuestiones realistas, que en los fondos a veces no detalla tanto, pero que cuando son planos necesarios sí está bien, completamente detallado y bien hecho, que Ujú. tienen buena proporción anatómica y que gozan de una narrativa bastante clara. Y esto favorece mucho pues el cómic, que aunque son dos artistas diferentes, pues están complementados. Y también les ayuda mucho que los colores de Mons pues le da pues, el mismo ambiente a toda la obra. Y de hecho me gustaría resaltar que él es uno de los primeros coloristas, digamos, que a principios de los 2000 empezó a resaltar más. Tiene una paleta de colores muy llamativa. La obra tiene un tono distintivo gracias al color, pese a que el dibujo es característico, pero el color reafirma el ambiente de la historia. Sí. Ambos artistas me gustan, creo que el mejor o el que más me gusta es Johnson,
pero ambos funcionan muy bien. Y algo que me encanta es que por un lado se respetaron las tipografías y los elementos de, por ejemplo, pues de la Unión Soviética, que es la temática de la historia, y por Sí. otro que tiene pequeños detallitos siempre en los fondos que enriquecen pues el mundo distinto. Por ejemplo, cuando vemos la versión de la Baticueva que aparece por aquí, pues hay pequeños detallitos por ahí escondidos, que ves que se refieren a ciertas cosas del personaje que si lo conoces o más o menos lo ubicas, pues entiendes a qué va y demás. Aquí, pues, ¿qué te parecen estos artistas? ¿Qué te parece el apartado artístico? A mí en este cómic, en Superman Red Son, me gusta mucho el arte, me gustan mucho los colores, o sea, más que nada yo siento que son los colores, porque literal te dan como otro sentido y sabes que estás leyendo, digamos que otra historia que no es como la misma de siempre, ¿no? Por ejemplo, el traje de Superman soviético, creo que es, no sé, es impresionante y cambiar el azul, brillante a un negro que es como entre negro y gris y ya, o sea, ahí como que ya tú psicológicamente sabes más o menos por literal psicología de color, ¿no? Y entonces creo que es muy, más bien es como maravilloso ver ese cambio que da el colorista en conjunto con los dos artistas. Y como tú dices, son dos artistas en 3 números, ¿no? Y así es como notar la diferencia, ¿no? O sea, tienes que ser como muy minucioso en algunas partes porque la verdad siento que respetaron mucho el trabajo como de ambos. Y a mí lo que más me gusta de esta historia respecto al arte, siento definitivamente son los colores. Yo, o sea, yo estoy obsesionada con el traje de Mujer Maravilla de esta historia porque o sea, es un arte impresionante, los colores que usa y digamos que las pequeñas señales de que todavía es el mismo personaje, pero ahora con otro enfoque, o sea, siento que el arte sí te da ese sentimiento, ¿no? Al estar leyendo el cómic. Y por ahí antes comentaba que el arte tiene una dinámica curiosa porque el primer número corresponde completamente a Johnson y el tercero completamente a Plunkett. El segundo está como intercalado, Sí. pero de una forma pues interesante porque pocas veces creo que se ve eso. Básicamente uno se ocupa de los primeros planos y el otro de los fondos. Y es una dinámica, como, o sea, repito, curiosa, porque pues hace un contraste llamativo. O sea, no sé, no sé qué tan viable sea que eso pase alguna vez, no sé si probablemente a los artistas no les guste mucho, pero que alguno se ocupe de los planos o de los personajes y el otro haga los fondos, o sea, tal vez sería llamativo. En este caso funciona y creo que pues la concepción narrativa es para remarcar más pues la evolución que va a tener el personaje en el número intermedio. Y ya en cuanto a la historia como tal en el guión, creo que ya mencioné, y si no, pues aquí lo digo, que esta me parece una de las mejores obras del autor. Y también sí lo considero uno de los mejores Ellsworth. En general me parece una historia bastante buena, no al grado así, pues no sé, personalmente de una obra maestra o algo así, pero sí me parece una historia bastante buena. Y incluso pues en historias de Superman creo que es una de las más resaltables y de nuevo, que son accesibles para la gente, para una persona que no conozca a Superman o incluso que no le gusta el personaje, porque eso es muy común. Hay gente que no le gusta a Superman porque es el arquetipo andante y es completamente ajeno al humano normal, ¿no? Y hay mucha gente que odia o simplemente no le gusta a Superman y solo las historias muy concretas son las que logran atraerlos y atraparlos. Esta es una de esas historias. Me parece, o sea, vemos elementos de Millar, son sus puntos fuertes, o sea, su narrativa siempre se suele denominar cinematográfica, que es muy fluida, muy rápida, que mantiene perfectamente el ritmo, que te cuenta varias cosas sin ningún momento se hace tedioso, que logra sintetizar incluso bien brincos temporales sin que sientas como que huecos muy grandes y que logra pues hacer buenas escenas de acción por lo general. Miller tiene una característica que en este cómic no se ve. O sea, Miller suele ser muy violento. Es algo que explotó mucho en su etapa en Marvel. Está un poco en la línea de Garth Ennis, solo que Miller suele ser más gratuito y pues sí busca más como llamar la atención que decirte algo. Pero
pues es muy característico por eso, ¿no? Hay algunas de las viñetas más brutales que se han visto en el género de superhéroes son de Miller. Y en este caso, pese a que es un cómic que por el ambiente podría irse por ese lado, no lo hace. Se mantiene más mesurado y me parece muy bien porque pues no es necesario ver ese tipo de cosas, ¿no? El tema o lo más interesante está en otra Sí. capa que no se refiere a la violencia. La forma en que maneja el guión que, bueno, creo que si alguien no lo conoce, la historia básicamente es que pues Superman en lugar de caer en Estados Unidos, cae en la Unión Soviética, para ser más preciso, cae en Ucrania, y cuando él crece pues decide ir a Moscú, se revela como ante el Estado, y obviamente pues el partido lo toma como emblema y básicamente su aparición cambia completamente el balance de poder en la Guerra Fría. En la vida real, Estados Unidos pues dominó porque tenía más potencia nuclear, y en Ujú. este caso pues domina Rusia porque tiene a Superman, ya no necesita ni siquiera lo nuclear. Y en la historia vamos a ir viendo cómo pues Superman básicamente tiene que tomar el poder y conducir el mundo, su mundo, o sea, la parte soviética, pues a lo largo del tiempo, mientras que tiene una contrapartida en Estados Unidos, que por supuesto es Lex Luthor, que a su vez representa pues el capitalismo. Y esta es la trama en general. Los desarrollos de los personajes están bien, te los plantea de buenas maneras. Los desarrollos de conceptos también, o sea, no son tan complejos y profundos. Obviamente, al tener temas políticos podría profundizarse mucho más, pero lo hace de una manera bastante, o sea, es un poco, no diría superficial, pero sí, o sea, no indaga demasiado, pero lo hace de buena manera y me parece inteligente en que no se cuelga hacia ningún lado. O sea, no es el típico cómic patriotero de un estadounidense, Sí. ni te detalla un mensaje como forzoso. Y al final creo que Miller sí hace como su propuesta personal, política, por decirlo así, o humana. Y pues aquí puedo meter esta situación. Pues el final, que es quizá lo más especial del cómic, pues justamente es la sección que tiene pues la sombra de Morrison. Por eso decía que aunque ya no comparte el crédito, Morrison sigue participando con Miller. Entonces, en general me parece un cómic, pues sí, bastante bueno, entretenido. Es una lectura que disfruto. Ya lo he leído varias veces, o sea, originalmente cuando lo conocí lo leí porque me llamó la atención. Cuando Televisa, hoy es más, lo publicó, pues lo volví a leer. Y ahora que pues, hacemos este programa, pues lo volví a leer y pues en las tres ocasiones lo he disfrutado. No me ha parecido tan absurdo como algunos de otros trabajos que tiene el autor y no, pues las lecturas más provechosas o ricas que le puedo sacar me siguen satisfaciendo al nivel en que está el cómic. No sé tú si me puedes compartir tu opinión general de la historia y pues Pues todo lo que la quieras. historia me parece muy inteligente, ¿no? O sea, es como qué hubiera pasado si Superman hubiera caído en otro lado, ¿no? Y en otro tiempo, digamos. Entonces, que agarren la Guerra Fría es muy interesante porque, no sé, yo siento que muchos estadounidenses como que todavía tienen el sentido de Guerra Fría en sus cabezas y siempre le están como sacando, ¿no? Siempre están sacándole jugo a esa historia, ¿no? Por ejemplo, en Rocky, ¿no? Que es como poder a poder. Y ahorita lo vemos con un superhéroe y como con su archienemigo, pero que tienen ahí una relación medio rara, que son como enemigos amigos entre Superman y Lex Luthor, ¿no? Y me gusta mucho, digamos que la parte en cómo toma a Lex Luthor y cómo toma a Superman, ¿no? Superman con una fuerza alienígena que hace todo por el socialismo, ¿no? Y desde ahí le cambió la perspectiva, porque pues normalmente Superman es el símbolo de la esperanza, ¿no? Siempre, como que siempre nos han dicho eso, el símbolo de la esperanza, no sé qué. Y ahorita ni siquiera es como el símbolo de la esperanza en esta historia, es el símbolo del socialismo y de la Unión Soviética. Entonces creo que eso es como uno de los puntos que me gusta a mí
Y también que Lex Luthor es como el humano más inteligente de todo el mundo, que solo él va a poder con la fuerza alienígena. Entonces, a mí me gusta mucho, no me acuerdo de quién hace referencia a esta frase, pero que dicen que Superman es el mejor humano del mundo, ¿no? Siempre lo vemos como el tipo bueno, el tipo que siempre está tratando de ayudar y todo esto. Y en esta historia no es el mejor humano del mundo, sino que es Lex Luthor, ¿no? Por cómo te va llevando la trama. Pero a mí me gusta mucho esta historia y al final siento que es sublime, o sea, yo nunca lo había visto venir ese final, la verdad. Sí, como mencionabas, la historia está en el género o subgénero que se denomina Ucronia, que se refiere a estas historias que transcurren en un hecho histórico real, pero que le cambia algo. Y de hecho es bastante curioso porque también pues, representa los periodos del personaje en su publicación original. O sea, Superman llega en el mismo tiempo en que llegó, o bueno, no que llegó, que apareció en los cómics del 38, y el primer número también en los 50, después da un salto a los 70 y termina en los 2000. Es interesante también que este tipo de brincos de tiempo, hay una pequeña lectura en donde vemos ciertas diferencias de acuerdo a esa época, que es algo que se ha hecho en diferentes momentos, por ejemplo en Superman Batman Generations, cada década tiene una narrativa particular, haciendo referencia a cómo se escribían los cómics en ese momento. Y en este caso no es por el lado narrativo, sino por los personajes. O sea, Luthor en el primer número es más como científico loco, o sea, no está loco, pero es como ese tipo de personaje Sí. que hace referencia a cómo era Luthor en los cómics originales, no en los 30. En el cómic intermedio ya empieza a ser más empresarial, que marca la diferencia pues que fue con después de la crisis, y en los cómics finales pues es más similar a la versión que hemos apreciado pues ya en los 2000, ¿no? Ajá. Eso es un detallito pero chiquito que es muy interesante y está bien llevado. Superman como personaje, al inicio, o sea, me gusta bastante que se plantea prácticamente igual como es. O sea, en el primer número, pues sí es un superhéroe y vemos que sí mantiene el hecho de que salva a todos sin importar de qué país son, pese a que tiene muy metida la agenda política. Y lo vemos como que en un dilema en qué debe hacer, pero, o sea, es un Superman muy reconocible y hasta el número intermedio es cuando empieza a haber una transformación hacia un lado más dictatorial. Curiosamente, con Superman muchas veces se llega a ese tipo de historia, quizá porque la naturaleza del personaje nos da pues varios caminos, ¿no? Uno precisamente como la bondad del superhombre, tanto literalmente como filosóficamente, y otra que pues tanto poder lo puede llevar a que simplemente pues él controle todo porque pues nadie podría ponerle resistencia. La transición que tiene el personaje a su final está bien ejecutada casi en todo momento y digamos que pues el epílogo pues sí cambia completamente el tono de la historia, no se ve venir porque no parece que vaya hacia allá. O sea, ese tipo de final y ese tipo de recurso o sea, es común, no, bueno, no es común, o sea, al menos yo lo he visto en varias historias, pero cuando está bien ejecutado es muy bueno y casi casi te garantiza ser una joya, ¿no? Y precisamente, aunque no, o sea, porque ¿cómo sabemos que Morrison está involucrado? O sea, no solo porque hay entrevistas literalmente en donde se confirma, digamos, que con fuentes, sino porque ese tipo de recurso es muy, muy de ese autor. Bueno, no quiero decir nada para no spoilear a quien no lo haya leído, pero pues ahí hay un paralelismo que es bastante evidente. Como tú mencionabas, visualmente los diseños y todo son muy entretenidos. Por ejemplo, el Batman que aparece aquí es chistoso porque tiene un sombrero ruso. Sería muy fácil que lo pongan porque es el cliché, pero tiene un uso en la historia porque pues obviamente hace frío, entonces es funcional y eso permite que quede bien el diseño. Wonder Woman, como decías, los cambios quizás son pequeñitos, o sea, no es como que la cambien completamente, pero Sí, sí, o sea, no. son tan puntuales que logran quedarse pues, en tu memoria. Y Superman, pues sí es muy curioso como simplemente un cambio de color en la ropa y el logo, obviamente, pues ya te cambia la visión del personaje. La ropa que evidentemente hace referencia pues a las ropas que se usaban pues, en la Unión Soviética en general, ¿no? Más o menos en Sí. esa idea. Y el logo que Ujú. pues sí, es llamativo que literalmente es el emblema pues, del socialismo o comunismo, como lo queramos ver, en Sí, vez de la S de Superman, ¿no? Bueno, no de Superman, sino de Krypton. sí. Así que, Hay,
hay como una parte que me gusta mucho donde Superman tiene como su overall, ¿no? De los obreros de la Unión Soviética y él en una, me acuerdo, creo que está como en una estatua o algo así y trae como su overall y eso es como muy distintivo de la Unión Soviética, ¿no? Igual como decías, el traje de Batman, digamos que sufre ligeros cambios, pero pues tiene como su gorrito, ¿no? Y entonces, a mí me gusta mucho como esos pequeños detalles que tiene como cada personaje que sigue, digamos que ya los conozco, pero aquí están como un poquito diferentes, ¿no? Sí, creo que también es destacable que el arte carga mucho con los simbolismos de la historia, porque por ejemplo, un detalle chiquito que tiene los tres números es que el traje de Superman va cambiando, se va haciendo Sí. más militar, lo que te da una perspectiva diferente del personaje. Y son cambios bien chiquitos, o sea, le pone guantes, en un punto le sube el cuello y esos pequeños detallitos van haciendo el traje, o sea, bueno, no el traje, sino la imagen del personaje más intimidante, ¿no? O más, o sea, confirman hacia dónde va. Sí, Y, en- y es y, ay, llamativo bueno, las, ajá, y es llamativo las referencias directas que tiene hacia ciertos momentos o números icónicos del personaje, como mm, pues digamos que el momento en que Superman ya define que se iba a dirigir el país, pues hace referencia a un clásico vuelo que, o sea, no tengo así el dato preciso de qué cómic es, pero es una imagen pues, que todo el mundo ha visto de Superman. Y de fondo tiene a Stalin y Lenin, que pues reafirma, o sea, te dice que va a tomar el poder sin decir nada, ¿no? O sea, no tiene que escribirlo, la imagen te sí, permite comprenderlo, ¿no? ¿Qué querías aportar ahí? que hay una viñeta, digamos, donde están como en una cena de estado y llega Superman con un traje militar y el cargo que él tiene es el de mayor, o sea, es comandante mayor del ejército de la Unión Soviética. Entonces, hasta en eso, ¿no? Porque, bueno, no me acuerdo yo de haber visto un Superman militarizado, digamos que de manera estadounidense. La verdad desconozco si haya uno, pero yo por lo menos no me acuerdo de haberlo visto y acá lo vemos, o sea, literal como parte del ejército de la Unión Soviética, ¿no? Claro. ¿Hay Ujú. alguna cosa más que quieras comentar, así pues, en general, de la historia como tal? Mm, pues que obviamente tiene como a otros personajes del universo DC, obviamente muy secundarios, pero sí están, por ejemplo, vemos a Jim Olsen, que también está presente, a Lois Lane, que siento que ella tiene un papel importante en cuanto a su historia con Lex Luthor. También vemos a Hal Jordan en, en un tipo de, es que lo digo como spoiler o no, no sé cómo tratarlo, pero como un linterna verde pero aliado con el gobierno. Ujú. Eh, y bueno, vemos también igual a Themyscira, vemos a la Mujer Maravilla, y como varios personajes, creo que hasta en una parte así como que solo menciona a Barry Allen, pero sin los poderes de Flash, o sea, de que solo está ahí y es creo que un funcionario del gobierno, entonces tienen como pequeños así, pequeñas huellitas de todo el universo, ¿no? Y por ejemplo también vemos a algunos de los villanos o enemigos de Superman también salen en esta historia, pero obviamente con un contexto diferente, ¿no? Y pues ya digamos que hablando un poquito de la capa pues más implícita en la historia que es la cuestión política y humana, lo que vemos aquí también es como el mundo al revés, ya que pues, el transcurso de la historia nos va mostrando como pues el bloque socialista va ganando y el capitalismo es el que empieza pues a sucumbir. En el mundo real pues evidentemente pasó lo inverso, aunque pues no sé, ya son más de 100 años en donde estos dos sistemas son los que están peleando el mundo y Sí. pues, seguimos igual, ¿no? No ha habido como que una nueva renovación o una idea que salga para sustituir ambos sistemas que
O sea, bueno, obviamente ya son opiniones ya más densas, pero pues ambos, o sea, al menos en mi perspectiva, pues los dos son fallidos, ¿no? Como decía en una parte, Miller hace bien en no colgarse hacia ningún lado, y creo que su crítica, si lo podemos ver así, es que pues no debemos como dormirnos en laureles y pensar que alguno ya está completamente inventado porque pues precisamente se empiezan como a degradar por diferentes motivos. Por un lado tenemos a Superman que pues sí, es un personaje bueno y que tiene las mejores intenciones, pero en su camino por hacer, digamos que las cosas bien, pues va cada vez haciendo cosas más debatibles Sí. del lado ético. Y Luthor que también genera progreso, pero pues cargando cosas negativas. Creo que este Luthor quizá no es tan villanesco como otras representaciones del personaje. Más que nada, o sea, es un villano interesante porque es un poco más complejo de lo normal. O sea, no es el clásico malo porque sí, sino que él está haciendo las cosas que cree correctas o piensa, o sea, no piensa que sea el malo. Y lo único que le da la villanía, pues es que es, como siempre, muy egocéntrico, muy orgulloso y también no hace las cosas por los demás, sino los hace por sí mismo. La historia lo que nos permite comprender o ver, o tal vez el mensaje de Miller, que pues, ya es interpretaciones personales, pues que ambos sistemas en algún punto, pues, o sea, durante casi toda la historia el de Superman funciona. De hecho, el capitalismo se ve acorralado al punto en que solo Estados Unidos y Chile mantienen pues, este sistema. Cosa curiosa Sí. porque, o sea, yo estoy en Chile hoy en día y eso es un detalle que pues ahora me hace más gracia porque no es algo que en su momento que lo leí pues tuviera como que tanto significado. Y tal vez si le rascamos, esto se refiere a que Chile es uno de los países en que más funcionó las doctrinas capitalistas. O sea, tal vez a eso se refiere, pero bueno, es un pequeño detallito también que está por ahí escondido. Pues en el momento en que hay un giro, tampoco es como que el capitalismo sea el que continúe, sino que, aunque ya no se ahonda tanto en eso, hay un sistema relativamente híbrido que va generando un mundo, porque la historia en cierto punto avanza al futuro, va generando un mundo muy diferente que pues ya con su concepto nos da otro mensaje que pues, platicaremos más adelante, ¿no? Aquí, no Sí. sé, si quieres aportar algo de esta, pues de esta tesitura política que hay en la obra. Pues a mí se me hace muy interesante que haya historias como mezcladas entre, digamos que el mundo del cómic y literal la historia de la humanidad. Y me da la impresión de que pone exactamente el punto crítico de la Guerra Fría, que es el fallecimiento de Stalin, ¿no? Que ahí es cuando, bueno, en la historia pues el socialismo empieza a decaer, ¿no? Y ya Mm. de ahí como que ya no se puede recuperar de la muerte de Stalin y en este caso es el surgimiento, ¿no? De Ujú. un Superman literal ya gobernando, ¿no? La Unión Soviética y que ahí da como el balance, ¿no? Entre que gana el socialismo y ya como que el capitalismo va hacia abajo. Y también me da como mucha curiosidad. Lex Luthor al final de esta historia creo que se vuelve el más importante de todo esto debido a todos los avances que va teniendo y de que tiene una repercusión en el futuro, ¿no? Entonces, siento que también hay, bueno, eso también es interpretación personal, pero que quiere dar a entender que puede haber un futuro, ¿no? Más allá, al cual nosotros pues no hemos llegado porque todavía no estamos en esos años, pero siento que también quiso dar a entender eso, ¿no? Como el progreso debido a que gana, en este caso, bueno, en la Guerra Fría, el socialismo. Entonces, a mí me gusta mucho como esa mezcla entre historia y cómic. Ahora en este momento vamos a entrar a una sección con spoilers, así que pues si no han leído el cómic nunca, recomendaría que paren el video para que no tengan ningún problema. Y sí, pues ya pueden Sí, acompañarnos para platicar algunos de los puntos pues más interesantes y puntuales de la obra. Como ya mencionaba al inicio, estará dividida en tres partes. La primera se llama Rising y tal cual lo que hace es construirnos el mundo en los 30. Vemos la aparición pública de Superman. De hecho, me gusta mucho esa narración inicial donde juegan ligeramente contigo de que
O sea, es la misma narración de cuando Superman aparece, pero ahora pues, en otro lado. Me resulta muy agradable ese concepto de que literalmente el destino o el crecimiento de Superman es algo ligeramente de azar y geográfico. O sea, literalmente en un momento el presidente de Estados Unidos menciona que si hubiera caído 12 horas antes, hubiera caído en Estados Unidos. Y ese es un comentario, pues sí, que pues, es interesante, porque literalmente podía caer en cualquier zona y eso podía cambiar la historia, ¿no? En cualquier momento. A lo largo del número vemos como el personaje pues va relacionándose con Stalin y también vemos como hay un hijo no reconocido de él que se llama Piotr, que pues empieza a generar cierta discordia con Superman. Por el lado americano vemos que Luthor empieza a aparecer, pues, o sea, aparece de la forma clásica porque es súper dotado y hace muchas cosas a la vez y es muy efectivo. Y cuando decide, digamos que perseguir a Superman no es tanto porque así lo quiera, sino porque por su ego, ¿no? Lo que podemos ver quizá más destacable del número es el momento en que Piotr está involucrado en el surgimiento de este Batman y también pues el enfrentamiento entre el Bizarro de esta tierra o de esta realidad y el Superman, que pues, irónicamente Bizarro es la representación de Estados Unidos y incluso tiene el Oz en el pecho de United States. Y bueno, incluso, bueno, de por sí Bizarro siempre ha sido un personaje un poco complejo o extraño. Y en este también le dan un destino así porque pues termina como sacrificándose por Superman y cambiando la historia, ¿no? Entonces, pues este primer número, ¿qué te parece? O sea, creo que esos son los puntos principales. No sé si hay alguno más que tú quieras mencionar. Pues a mí me gusta como esa parte donde eh, Luthor, para ver, digamos, que su plan secreto, ¿no? Para encontrar, digamos, que el ADN de Superman, pues literal ataca a su propio país para ver, yo siento que era para dos cosas, ¿no? Para ver Superman los alcances que tenía, si solo estaba salvando a la Unión Soviética o al mundo, y también obviamente para tomar el ADN, pero en esta secuencia, bueno, en este mundo Lois Lane pues está casada con Luthor, ¿no? Y que se conocen y es como amor a primera vista, pero, y los dos dicen como, si fuera un mundo diferente, de seguro seríamos pareja, ¿no? Y ahí como que te dan como el hint, ¿no? De, de que pues son como almas gemelas en todos los mundos. Y también que Superman pues en sí llegó a quitarle el lugar que por derecho le pertenecía al hijo de Stalin, ¿no? Que literal es ser la mano derecha del supremo comandante de la Unión Soviética. Entonces, siento que como este rencor que le tiene a Superman es muy bueno y que obviamente se va a buscar a Batman, ¿no? Que Batman aquí es como el rebelde, el insurgente y que otra vez en otra historia lo vemos pelear contra Superman, ¿no? Que, que siempre dicen que son como amigos, pero al mismo tiempo Batman le tiene miedo, ¿no? O cierto cuidado por ser lo mismo, bueno, un alienígena muy poderoso. Que hay una cita de Batman Lego que me gusta mucho, que dicen como, que le preguntan a Batman como, ¿y quién es tu peor enemigo, no? Y Batman contesta, Superman. Entonces es como lo mismo, de que siempre está como combatiendo con Superman de manera secreta a veces y otras muy literal, como es en este caso, ¿no? Que Batman lidera la rebelión en la Unión Soviética. Como mencionas, la interacción de Lois Lane y Superman, que es muy escasa, casi a lo largo de la historia casi no hablan entre sí, pero es No. algo más simbólico, o sea, el lector obviamente sabe a qué se refiere y el dibujo lo que muestra es que pues existe ese amor incluso más allá de la línea y tierra y todo este dilema multiversal, ¿no? Y temporal y demás, Sí, ¿no?
Sí, y por ejemplo, también está como la parte de su relación con la Mujer Maravilla, ¿no? Que la Mujer Maravilla pues lo apoya porque cree en sus ideales y cree que va a traer la paz al mundo y que como también igual en muchas historias como que hay como cierto interés romántico por ahí, pero como que ninguno de los dos da como la pauta, ¿no? Y que eso trae repercusiones en un futuro, ¿no? Y también que obviamente son superhombres, o sea, bueno, superhombre, Superman y supermujer, la Mujer Maravilla, y de que si hacen un equipo puede ser muy peligroso, ¿no? Para detenerlos. Entonces, siento que es muy interesante también esa parte de cómo van interactuando los personajes, digamos que desde otro punto de vista. Sí, ese primer número, su desenlace se enfoca en que pues, Stalin sufre un atentado que pues, sí termina con su vida y Superman está en el dilema de que pues el indicado para tomar el poder pues es él porque es el más grande y al principio no quiere, incluso vemos un comentario interesante de Piotr que dice que irónicamente la existencia de Superman pone como en crisis el socialismo mismo porque Superman es la prueba de que los hombres no son iguales y literalmente, pues, o sea, literalmente es eso, ¿no? Es el superhombre Sí, lynchiano, ¿no? Entonces, Superman está muy dubitativo, es muy afín al Superman que conocemos, ¿no? Que pues, no quiere involucrarse demasiado en los asuntos del hombre. Y la forma en que logran, bueno, el autor logra conducirlo a que acepte me parece bastante bien hecha, porque pues o sea, quizá conveniente, pero bien hecha, porque pues en una de las clásicas filas de esperando comida o recursos o la despensa que había en la Unión Soviética, está Lana, aunque no es Lana Lang, que es una Lana diferente, pero hace alusión al mismo personaje, que sí. era amiga de este Clark en la granja colectiva de pues, donde crecieron, que de hecho ahí hay un pequeño detallito también interesante, este Superman no se llama Clark Kent, no se sabe su nombre porque no se sabe su nombre porque es privado, está como pues, un asunto de gobierno, ¿no? Eso es un detallito más Sí. que tiene por ahí interesante. Y bueno, en general el número me parece un muy buen inicio. La única cosa que quizá no me agrada o me hace ruido es justamente esa interacción con Bizarro en donde pues Superman siente que Bizarro le salva la vida porque pues, evita la explosión nuclear. Lo que Ujú. me hace ruido, que choca un poco, es que este Superman es muy afín al Superman precrisis, o sea, es muy poderoso y no creo que algo nuclear lo dañaría. Y más adelante vemos que pues efectivamente no importa, es muy difícil que algo le haga daño. Entonces esa es la única parte que queda floja para mí en este inicio, pero en general es una buena forma de empezar la historia y tiene ya muchos detalles que te entretienen. Sí. El siguiente número, la parte intermedia es Ascendant, que literalmente pues ya estando en los 70 vemos a Superman en el poder, vemos que el país ha avanzado mucho, y como tú dices, vemos que incluso hay un museo de Superman que muestra muchos detallitos interesantes, vemos Sí. algunos villanos clásicos como el Parásito, y otros que no son, o sea, que incluso ya no se utilizan hoy en día, cosa chistosa. Y en ese museo vemos que hay un hombre recorriéndolo hasta que pues, se revela que es este Batman, que como ya bien mencionabas, pues es un rebelde, un disidente, y pues técnicamente es un anarquista. Y aquí la Sí. obra toma un tono, o sea, se emparenta ligeramente con obras importantes de los ochentas, que son DKR y Watchmen, que tienen mucho esta temática, y bueno, sí, el autor Alan Moore usa mucho este tipo de temáticas, que tanto la Guerra Fría como la política y pues, las diferentes ideologías, ¿no? Que pues, aquí entre el anarquismo. Este Batman pues no es el Batman que conocemos, o sea, técnicamente no es Batman, porque no es Bruce Wayne, pero curiosamente sí es Batman por la forma en que está utilizado. Y aquí me resulta muy curioso Ujú. porque a veces la gente es muy racia a la forma en que interpretan Batman. Esto lo digo por la etapa recién terminada de Tom King, que recientemente la comentaremos o comentaremos aquí en el canal, eh, que pues, ciertos cambios en la interpretación del personaje generan polémica luego. Y Ujú. este Batman que pues literalmente está ajeno a los conceptos más básicos del personaje, Sí. pues sí es, o sea, logra ser, o sea, tener sentido en el Batman, quizá porque
sí remarca que Batman se define mucho por la tragedia y porque hace, o sea, por hacer lo correcto, lo que cree correcto, puede estar completamente en contra o del otro lado del status quo. Este Batman terrorista está bastante, o sea, es una versión que me agrada. Y de nuevo está este paralelismo con historias de los ochentas porque como decías, la batalla que tienen, pues sí te recuerda ligeramente pues, a la que está en Dark Knight Returns. Mucha gente odia que Batman sea capaz a veces de vencer a Superman. A mí me gusta cuando lo hacen bien o cuando pues técnicamente no lo vence, pero la victoria es simbólica o por pensamiento o por ese lado, o sea, no es física. Y en este caso es así, ¿no? El transcurso de la batalla, Batman va ganando en un punto, pero pues como Wonder Woman está involucrada, logra evitar que esto termine siendo así. Sí, Y Batman literalmente pues tiene que acabar con su vida para pues, dejar en claro su mensaje, ¿no? Y de hecho pues deja como que unos rebeldes como siendo pequeños Batman, ¿no? Para siendo la insurgencia en la Unión Soviética. Entonces es el número quizá más intenso en cuestiones dramáticas. De hecho, algo de lo más crudo es que, sí, o sea, Superman al enfrentarse a este rebelde, termina como que cegándose por el poder y es muy triste y duro como ignoras, puede decir que a Wonder Woman, porque pues, Wonder Woman literalmente lo quiere y hace todo por él, a tal grado de que pues termina muy dañada, ¿no? Porque ella en una parte está capturada sí, con su lazo y tiene que romperlo, cosa que nunca ha pasado creo en otros cómics, y al no, hacerlo se pues queda para siempre básicamente herida, algo se rompe dentro de ella también. Entonces, pues el hecho de que Superman literalmente la ignora, le importa sí. como lo de Batman más que cualquier otra cosa, remarca ese punto de que Superman se hunde hacia el poder, ¿no? No sé qué te guste a ti de este número como tal, o qué quieras comentar. A mí, bueno, me gusta mucho la pelea que tienen y también digamos que Superman ni siquiera sabe sus poderes, ¿no? O sea, digamos que en el sentido de que no sabe que el sol amarillo es el que le da poder y el sol rojo es el que lo debilita, ¿no? Y creo que es una táctica que Batman hace y que hasta Superman llega muy engreído, ¿no? Así de, ¿tú cómo me vas a vencer a mí? Y él no sabe ni qué le está pasando, ¿no? Y también a mí me enoja mucho eso, cómo trata a la Mujer Maravilla, porque pues prácticamente ella salva a Superman y ni le da las gracias, ¿no? Y creo que ahí llega un rencor de la Mujer Maravilla que queda muy dañada tanto física como mentalmente y ya ni siquiera puede ser embajadora de la paz, sino que ya se tiene que retirar a Temis. Y que Batman le dice quién mató a Stalin. Y Superman, como en ese derroche de poder, le hace algo a esa persona. No quiero decir quién fue porque es como un super spoiler, pero, o sea, se ve que ya está ahí como hambriento de poder y que ya no sabe qué hacer con él, ¿no? Y solo digamos que es como la primera parte de la segunda parte, literal. Y, y que ya Superman está digamos que con esa visión de dictador, ¿no? Ya de que él va a ser el único que tenga el poder para calmar a todos, para que ya haya paz y nadie, digamos, que se rebele en contra de él. Entonces, creo que se me hace muy interesante y también digamos que, ay, se me fue. Es que en esta parte es la de Brainiac, ¿no? O fue en la Eh, primera, cuando Brainiac llega y agarra Stalingrado. Pero es que no me acuerdo si fue en la primera o en la sí, sí es segunda. ahí, sí es ahí, sí, eso es Sí, importante, ¿no? tienes razón. Sí, Ujú. sí. Entonces, no sé si tú quieras comentarlo. Lo que mencionas que, o sea, ya, bueno, ya puedes hablar libremente con spoilers si quieres.
que se ve con Batman es, pues sí, que se revela que Piotr es el que hizo la conspiración y precisamente reafirma pues el descenso a la locura de poder de Superman. Y algo, un detalle muy importante y simbólico hacia la historia del personaje que vemos en este número también es que Brainiac encoge a la ciudad como pasó con Kandor, pero no es Kandor, es Stalingrado. Cosa que me resulta, o sea, te digo, no sé, supongo que está pensado así porque pues sí es algo inteligente. Stalingrado en la historia real es una ciudad que fue sitiada en la Guerra Mundial de una forma muy cruda. Hay muchas historias en todo tipo de medios, en cómics, en películas y todo, que hablan de este periodo porque fue uno de los hechos más graves de la historia y de la guerra como tal, y que presentó pues historias de supervivencia increíbles, ¿no? Y aquí Sí, pues literalmente esa ciudad queda sitiada pues, para siempre en un frasco. Hace referencia directa con Kandor, que pues por muchos años fue el mayor error o la falla más grande del héroe. Lo único que Superman no pudo resolver. Y es una cosa que está en el ADN del personaje muy intrínseca. Y aquí haciendo el paralelismo con Stalingrado, pues o sea, me parece algo muy inteligente y muy bien hecho e importante, porque vemos que ayuda a Superman como a conducir sus ideas hacia que tienen que tener más poder para hacer las cosas bien y que no se les salgan de las manos. Brainiac, pues exacto. después veremos que básicamente va a ser su achichingle y vemos que Superman hace algo que rompe completamente como que la caracterización más purista del personaje, porque empieza a usar como que control mental en las personas. Les empieza Sí, como a lobotomizar el cerebro para que pues ya no la hagan de tos, básicamente. sí, y también en esta parte de Stalingrado a Superman le crea un trauma que no pudo proteger a una parte de su país. Entonces le causa un trauma tanto que va con Lex Luthor y le pide ayuda, ¿no? Y él le dice como, la verdad no te puedo ayudar, no sé cómo hacerlo. Y Superman ahí le agarra odio a Lex Luthor, ¿no? Que le dice como, tú eres muy inteligente y no me puedes ayudar a regresar a estas personas a su estado normal, ¿no? Y Superman se queda traumado, o sea, literal traumado. Y vemos la parte que a mí es como de las partes que más me gusta de Superman, su parte científica, ¿no? Pues recordemos que sus papás eran científicos en Krypton. Y a mí me gusta que en los cómics también pongan a un Superman científico. Entonces aquí es cuando empieza a hacer pruebas y todo eso. Y como tú dices, la ciencia también con poder creo que no es una muy buena combinación y empieza a usar el control mental de Brainiac para tener una paz en su gobierno, que no solo ya es, digamos que la zona de la URSS, sino que ya se va extendiendo, o sea, ya es un imperio, ¿no? El que va teniendo. Entonces, siento que esa parte de Brainiac es como la crisis de Superman, Ujú. porque ahí ve que ni con el poder que él tiene va a poder salvar a todos. Entonces, siento que es como el giro ahí de la historia. Y ya con el tercer número, que recibe el nombre de City, llegamos a los 2000, el mundo ya, o sea, ya no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya es el mundo de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque solo Estados Unidos es ajeno a ese sistema. Brainiac, como ya mencioné, pues está de chalán de Superman, y pues le dice tal cual, ¿por qué no lo invades y ya no? Pues ya está en decadencia, ya es el único país que queda en contra del sistema, pues, nada, pues ya es fácil tomarlo, ¿no? Pero Superman, Sí, pese a que ya es más dictatorial, quiere una victoria ideológica, ¿no? Quiere someterlos por sus ideas, no por la fuerza. sí, Estados Unidos está literalmente pues, en bancarrota, ¿no? sí, Tiene mucha delincuencia, pobreza, ¿no? O sea, todos los problemas sociales que pues, existen hoy en día tal cual, pero maximizados, ¿no? O sea, está en la decadencia más total que puede tener un país y un sistema que sí. falló estrepitosamente. Pero la última carta que tienen es que el número anterior cayó otro extraterrestre en Estados Unidos, que se nos revela que fue Abin Sur, y pues Estados Unidos consigue un anillo de linterna verde, que ahí no tengo muy claro si Lex fabrica artificialmente más anillos o
consigue más anillos de alguna manera con la corporación. Pero bueno, el punto es que Hal Jordan es el general y tiene como que un ejército de linternas. Este ejército de linternas va como que a combater a Superman finalmente para derrotarlo. Su plan, digamos que para subyugarlo es, o sea, creo que también es una de las partes flojas del cómic, y la acción misma de ese punto como que no es, o sea, no es una batalla tan emocionante o interesante como te podrías esperar, probablemente porque el final es en el epílogo, pero o sea, ese final Sí, como tal es un poquito anticlimático. Algo curioso es que vemos a todos los linternas que había, al menos ese año. Ahorita ya hay sí. más linternas, pero en ese punto vemos a Guy Garner, vemos también a Carl Reiner, o sea, vemos a los que estaban ya en esa época. Y pues Superman los vence y ya va a tomar Estados Unidos. Y lo que lo detiene pues es básicamente una carta que, o sea, la reacción de Superman se me cae un poco, pero la carta me parece un buen toque. O sea, la carta lo que dice es que es como un mensaje de Brainiac, o de, no, es un mensaje del Lex, No, así, es un ajá, mensaje del del Lex Luthor que se lo da a Lois Lane, o Lois Luthor más bien. La carta dice que por qué no mete todo el mundo en una botella, haciendo un simbolismo evidente y haciendo que Superman se dé cuenta de que, pues básicamente estaba siendo manipulado por Brainiac. Superman, su reacción es como que llorar, y esa es la parte que se me cae un poco porque me parece como que no es la reacción del personaje conforme iba siendo construido, pero el mensaje en sí mismo me parece pues, inteligente, aunque tampoco me gusta tanto que Brainiac lo haya manipulado, porque siento que le quita un poco el enfoque pues ideológico de Superman, Ujú. pero pues nos lleva a que Superman tome la decisión pues de irse de la Tierra y dejar que, bueno, la gente piensa que muere, pero en realidad simplemente se va a otro lado y después lo vemos que está en la Tierra, pero pues no lo sabe la humanidad, ¿no? El final Sí. como tal, antes del epílogo, pues te digo, me parece que tiene esos detalles, sin embargo, quizá los ignore porque el epílogo le da un subidón de calidad. Y no Sí. sé si quieres comentar algo de esa parte antes del epílogo, alguna cosa que te Eh, guste o no pues te guste. sí, siento que incorporaron bien, digamos, que a todos los linterna verde, pero al final pues no sirvieron de nada, ¿no? Y también pues vemos a una Wonder Woman que pelea, ¿no? Contra Superman, pero Superman está tan, digamos que enojado y en un sentido de poder máximo que ya mejor se va a la Casa Blanca ya para conquistar Estados Unidos, que era el que le faltaba, eh, y sale Louis Lane con la carta, ¿no? Que escribe Lex Luthor, y eso lo derrumba, pero yo siento que le da un sentido humano que le hacía falta a Superman, ¿no? Siento Mm, que con esa carta le recuerda todo el trama que tuvo, ¿no? Con Stalingrado y vemos a un Superman humano, ¿no? O sea, que está llorando de frustración y dice, ¿cómo puede llegar hasta aquí? Y me gusta esa parte. No me gusta que Brainiac lo haya manipulado. O sea, siento que si hubiera sido como solo eso, siento que hubiera sido mucho mejor a decir que Brainiac todo el tiempo le estuvo controlando y por eso dicen que Superman se muere porque al final lo lleva hacia, digamos que todo el universo, bueno, la navecita esa de Brainiac y a Brainiac, pues lo saca de la Tierra y los manda hacia el Sol, ¿no? Pero siento que le da un toque humano esa parte de Superman derrumbándose y también en sentido de derrota, ¿no? Que no solo, que literal no fue una derrota física, no fue una pelea, sino todo fue mental, ¿no? Entonces, que literal Luthor llega a él con, con la mentalidad, ¿no? Que tenía. Y como tú dices, siento que cuando, cuando le estás leyendo, sí es como de, ay, wow, ¿no? Y es como, ok, el final está bueno, ¿no? Pero el epílogo sí le da un plus a mm, todo esto. Y el epílogo sí siento que está muy bien
hecho y que engloba mucho todo el sentido de por qué Luthor estaba haciendo todo, ¿no? O sea, como que le da seguimiento a todo lo que quería hacer Luthor. Entonces, a mí, te digo, me gusta el final, no me gusta que Brainiac lo estuviera ahí manipulando, pero me agrada. Bueno, finalmente el epílogo rompe la historia porque veníamos con una narración normal, o sea, la narración tradicional, la que todos conocen, la que se ve en el 90% de las series, de los cómics y todo, que es una narración pues, que va en su tiempo, en su ritmo, en su realidad y todo. Y este epílogo pues explota un concepto que, o sea, la forma más fácil de resumirlo pues es meta, que pues, ahí viene el tono de por qué es tan Morrison, ¿no? Porque es una característica de este autor, ¿no? O sea, uno de los cómics más encumbrados de Morrison es Animal Man, que justamente fue una revolución en el medio por estos usos metaficcionales. Y aquí Red Son concluye de esa manera, ¿no? Vemos que ya en el mundo sin Superman, también pues, una referencia sin querer a la historia de Superman, pues comienza a avanzar, ¿no? Luthor, pues sí, ya sin, digamos que su rival, como que se enfoca en el desarrollo de la humanidad, a tal grado de que pues, termina siendo una figura casi mesiánica, ¿no? Ocupa el lugar de Superman y pues de cualquier deidad casi que quieras decir. Y las generaciones siguientes, pues es tan importante que adoptan su apellido ya como la insignia de la humanidad, ¿no? O Sí, sea, bueno, no tanto, sino las familias tienen apellidos diferentes, pero hay una familia en específico que las generaciones van adoptando el Luthor. O sea, Luthor sigue, y los Luthor siempre son los más brillantes, los artistas, los científicos, siempre son los mejores hombres, los superhombres. Y vemos que el sí. tiempo pasa lo que pasa en la vida real, ¿no? Que los nombres y los apellidos se van modificando. Y el Luthor poco a poco pasa a ser algo intermedio y luego simplemente es él. Y de repente vemos que hay un científico llamado Kal-El, o no, ¿cómo se llama el papel de No, yo, Jor-El, ¿no? Jor-El, ajá. Y vemos que el mundo, la Tierra ya está pues muriendo y que todo está a punto de explotar y pues tienen que mandar a su hijo a algún planeta para que sobreviva. Y justo pues esta nave sale y cae en 1938 en Ucrania. Entonces, sí. pues es un final meta que la historia se redondea a sí misma. Yo, como digo, o sea, este tipo de finales, cuando están bien ejecutados, me encantan, ¿no? O sea, bueno, no sé si decir qué historias tiene este final, porque a lo mejor si no las has leído te las arruinaría. Así que simplemente voy a decir que hay muchas historias, o sea, no tantas, pero hay algunas historias, Sí. precisamente en DC Comics, que usan este concepto de diferentes maneras y lo enriquecen mucho, ¿no? Es genial. Sobre todo creo que la primera vez que lo encuentras te vuela la cabeza, ya después como que, o sea, no te lo esperas, pero que ya lo conoces, pues lo asimilas de otra manera. En Sí. este caso, si no mal recuerdo, no es la primera vez que leí, digamos que este tipo de final, este concepto, pero sí me gustó mucho. Y para mí, pues es la parte más brillante de toda la obra, ¿no? Es como la joya, ¿no? Lo que le da el plus Sí. que hace que valga mucho la pena leer Red Son, ¿no? Eh, Me gusta mucho el final, se me hace muy poético y sí está bien conducido como pues el mejor hombre de su tiempo, que fue Luthor, generó los mejores hombres de cada época y hasta llegar al superhombre que es Superman. Y es una ironía también porque pues son las contrapartes, pero uno crea otro y de hecho cuando uno no está el otro continuó, pero generó al otro. Entonces también es un dilema un poco igual que lo de Batman y Joker, ¿no? Que uno es la respuesta del otro. Ujú. Entonces es un final que me encanta, honestamente, y sí deja un sabor muy agradable cuando terminas el cómic. No sé a ti qué te parece ese final. Pues yo cuando lo estaba leyendo no sabía a qué me iba a conducir y ya cuando lees que lo van a mandar, ¿no? A un pasado, ¿no? Y que su misión es hacer el bien en la tierra, es como... Y yo la verdad pensé que ahora iba a caer en Estados Unidos, ¿no? Pero Ujú. que caiga otra vez en Ucrania creo que le da perfecto el círculo. Y como tú dices, es esa relación entre Lex y Superman que todo el tiempo están ahí y que por eso son tan parecidos y al mismo tiempo tan diferentes, ¿no?
como, digamos que tienen ideales diferentes, pero sus maneras pueden llegar a ser las mismas, ¿no? Los dos son científicos, son muy inteligentes y quieren lo mejor, ¿no? Para el planeta, aunque Lex es un poco más ambicioso, pues en este caso Superman también es ambicioso y tiene todo el poder. Entonces, siento que este final sí le da un plus a toda esta historia que está muy bien llevada. La verdad, no encuentro como muchos huecos ahí de guión o algo así que tú digas como qué pasó aquí. Pero sí, el epílogo siento que es muy, muy bueno. Aquí ya digamos que lo último que me gustaría decir es que el hecho quizá de que me guste tanto este tipo de final o este tipo de recurso es que para mí es una analogía de la vida misma, ¿no? O sea, nuestro universo, nuestra Tierra, nuestra realidad, nace de un Big Bang, ¿no? Y nace de un desastre y un caldo de cultivo primigenio y nace del caos. Ese caos genera que la vida se expanda y empieza pues, la acción de la vida, la evolución, todo lo que quieras. Ujú. Y el humano cuando aparece empieza a generar a sobrevivir, a cambiar sus sistemas de vida. Cuando ya tiene más razonamiento empieza a generar las políticas para llegar pues, al mejor estado posible, cosa que como sabemos se demora y sigue demorando y todavía no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Es la historia de nuestra Sí, especie, ¿no? O sea, todas las contrapartes políticas no vienen nada más de esta década, no es solo capitalismo y sí, socialismo, o sea, no. vienen de los conservadores y liberales, de los republicanos y la monarquía, de los imperialistas, o sea, toda la humanidad sí hizo su historia siempre contraponerse, unos caen, otros se levantan, y a su vez, mientras nosotros estamos en ese desastre social, histórico, cultural, el universo sigue su curso y en Sí. un punto comienza también a redondear su historia y pues se va a contraer y en algún punto en millones de años se va a destruir de nuevo y va a empezar a generarse de nuevo, ¿no? Entonces, para mí, o sea, quizá ya es así como que una idea muy loca, pero por eso me gusta tanto, porque es como el reflejo de la existencia misma, ¿no? Entonces, ese es mi Sí. comentario, ¿no? No sé tú qué opinas. Tú como eres ingeniera, si tienes tal vez otra percepción. No, pues a mí me gusta mucho el enfoque que le das, ¿no? Que todo es como un círculo y como que siempre intentamos salir del círculo, pero al mismo siempre vas a llegar al final, ¿no? Y con esta historia creo que también la enriquece mucho eso, o sea, de que sea un círculo y de que el principio sea el final y el final sea el principio y que no necesitas nada más, ¿no? O sea, de que está bien ahí dentro de este círculo, de esta historia y eso me agrada muchísimo, la verdad. Y bueno, haciéndole tributo a este tipo de historias y a esta historia, vamos a cerrar este episodio de forma circular. Empezamos hablando de tu Instagram y vamos a cerrar con tu Instagram. Quiero que nos comentes, no sé qué idea tengas o qué, no sé, objetivo o algún cómic que vayas a platicar en algún periodo cercano de semanas, meses, o sea, lo que tú gustes sobre tu Instagram, Ya. cuéntanos. Sí, pues ahorita pues sigo encerrada, entonces no he comprado, digamos, que los cómics que van saliendo de la editorial de Smash. Entonces estoy como releyendo la mayoría de los cómics que tengo o los que compré y nunca he leído, ¿no? Que siempre tenemos una pila ahí gigante de cómics que vamos a leer y Sí, nunca leemos. Entonces, por ejemplo, pues ahorita estoy releyendo Injustice para hacer un videíto ahí en mi perfil va a estar. También ya tengo un video de el cómic de Superman contra Mohamed Ali, por si lo quieren checar. Está muy interesante. Y quiero hacer como una plática, ya sea como mensual o algo así, con más mujeres que leen cómics y ver como por qué son aficionadas a todo esto. Pero pues mayormente ahorita voy a estar sacando historias, digamos, que ya de hace tiempo. Y, y por ejemplo, tengo pues ideado la historia de Superman y Mujer Maravilla de New 52.
que es muy controversial porque a muchas personas no les gusta esa pareja, pero a mí me encanta, entonces quiero hablar de eso. También voy a hacer de Nightfall, que es uno de los que no he leído y tengo ahí los compendios, pero tampoco. Y también me gustaría como abrir la conversación, entonces me gusta que me manden mensajes de lo que están leyendo, de recomendaciones y, y bueno, yo también soy fanática pues de todo el mundo geek, o sea, no solo como de cómics, me gusta mucho Star Wars y así, entonces también como meterme en ese tema y pues soy muy fan también de las películas animadas. Más, más que de las live action, me gustan más las animadas. Entonces, me encanta hablar y, por ejemplo, pues ahorita que se vienen varios estrenos, como el de Superman, Man of Tomorrow, también se viene una de Deathstroke y hay como un chisme de que va a salir una de Batman, como de su entrenamiento y todo eso. Entonces hablar de eso y pues más que nada compartir, ¿no? Y que, por ejemplo, estoy intentando que cada semana haya como un tema y que me manden fotos, ¿no? De su colección o de sus playeras, de Funkos o de películas y todo eso para compartir, ¿no? Porque luego tenemos una colección muy padre Mm. y es como, ay, la quiero compartir. Y ya, ¿no? Entonces que le tomen fotos y todo eso, pues a mí me encanta hablar, me encanta hacer conversación. Y pues ahí andaré en el perfil y si tienen como, no sé, algún cómic que podamos hablar, alguna historia, pues también la leo y les digo qué tal opino de eso y todo, pero sí, sí, ahí estamos en el perfil. Bueno, algo que mencionaste que no resalté porque a veces lo que yo percibo no es como lo del mundo y creo que sí era importante mencionarlo. Tú eres la primera chica, o sea, mujer que está, digamos que en el espacio, porque creo que sí, lamentablemente ya ha habido más avance, pero sí es un espacio más abarcado por hombres, ¿no? Tanto los cómics como este tipo de medios, ¿no? Bueno, o sea, no de medios de entretenimiento. Ujú. Pero, o sea, como te digo, ya, o sea, para mí la realidad ya es distinta porque yo, pues sí conozco a muchas chicas que comentan tanto en YouTube como en sus blogs y en Instagram. Entonces, por ejemplo, ahora con tu proyecto de platicar con más sobre las cosas, yo creo que te voy a pasar algunos datos que tengo por ahí. Y pues precisamente espero que este espacio, o sea, con quien vaya llegando, pues establezca esta pluralidad, ¿no? Porque obviamente es necesaria, ¿no? Te digo, para mí como ya no está como en debate, pues por eso no lo resalté de inicio, pero ahora que lo pienso sí es importante darle su punto, ¿no? Sí, Y bueno, ahora sí, bueno, ya sabes, tú quedas invitada de nuevo al canal cuando gustes, tanto a Diálogos del muchas Multiverso gracias. como pues en alguna otra edición de Twin One que se preste. Y también si tú alguna vez necesitas algo, pues ahí nos dices, o sea, tanto a mí como a cualquiera de los otros güeyes del canal. y Sí, está bien. y bueno, insisto en que visiten su perfil de Instagram, síganla y chequen pues, todo lo que comenta. A nosotros nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Multiversum Comics, en Twitter como @multiversum y pues aquí en el canal pues ya saben que Diálogos del Multiverso es cada miércoles quincenalmente y Diálogos Twin One pues es cada semana, el sábado. Así que pues te agradezco tu tiempo y tu espacio. Sí, Y sí, pues muchas aquí gracias. nos seguimos viendo en Multiversum Comics.